Para comprender plenamente el contexto, es imprescindible sumergirse en la rica historia y la ubicación estratégica de Esmirna. Esta metrópolis, enclavada en el extremo occidental de Anatolia en Turquía, no solo ostenta el título de capital de la provincia de Esmirna, sino que también se erige como el segundo puerto más trascendental del país, solo eclipsado por la majestuosidad de Estambul. Sin embargo, más allá de estas estadísticas, es el vibrante corazón de una ciudad que late con la fuerza de una historia que se entreteje con los hilos del tiempo. Esmirna no es solo un nombre en el mapa, es un testigo silente de la riqueza cultural y económica de Turquía, una joya resplandeciente que se erige como la segunda ciudad más habitada en las orillas del mar Egeo, solo superada por la grandiosa Atenas, con una población que ascendía a 3.028.323 personas en el año 2017. La ciudad se convierte en el epicentro de una vasta área metropolitana, un lienzo donde la vida cotidiana se pinta con los colores de la diversidad y la pluralidad, albergando a 4.367.251 personas en 2019. La topografía de Esmirna se despliega como las páginas de un antiguo pergamino, abrazando las aguas del Golfo de Esmirna, extendiéndose hacia el norte a través del delta del río Gedis y desplegándose hacia el este en una llanura aluvial, hasta llegar a terrenos más escarpados en el sur, un escenario geográfico privilegiado que ha sido testigo de más de 3.000 años de historia urbana y cuyas raíces se hunden en un pasado remoto de 8.500 años como asentamiento humano desde el período neolítico. En la antigüedad, Esmirna danzaba al compás del nombre que la catapultó a la fama, un título que resonaba en los salones del tiempo. Pero fue en 1930, con la Ley de Servicio Postal de Turquía, que la ciudad cambió su manto de Esmirna por el traje turco de Izmir, un nombre que, aunque internacionalmente reconocido, no borró del todo la huella de su historia en lenguajes como el griego, el italiano y el español. Ahora permíteme transportarte a un momento épico en el tiempo donde la figura valerosa de Policarpo de Esmirna se erige como un faro en la oscuridad de la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Esta ciudad, inscrita en las páginas del Apocalipsis, fue destinada a ser el escenario de persecuciones y martirios para aquellos que abrazaban la fe. Imaginen a Policarpo, erguido en su fe, desafiando las adversidades con una valentía que trasciende los límites de lo terrenal. Los cristianos de Esmirna, en este relato impresionante, enfrentaron persecuciones implacables, soportando torturas inimaginables en aras de su fe. Pero no solo eso, también se encontraron con corrientes doctrinales desafiantes y heréticas que amenazaban con socavar los cimientos de sus creencias. El gnosticismo cuestionaba lo fundamental, el montanismo traía consigo profecías y visiones místicas, el nicolaísmo planteaba dilemas morales y el marcionismo rechazaba de plano el Antiguo Testamento. A pesar de estos desafíos monumentales, la comunidad cristiana en Esmirna se aferró con tenacidad a su convicción, demostrando una valentía que resuena a través de las eras. Una historia que, como un susurro en el viento, sigue inspirándonos en la defensa inquebrantable de la fe. Esta iglesia es mencionada en Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11, en donde leemos: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. En las tejeduras del tiempo, permíteme transportarte a un relato fascinante donde nuestra amada iglesia recibe una carta impregnada de aliento directo de Jesús. En esta epístola no hay espacio para la crítica, solo un río de compasión desbordante por parte del Maestro hacia una comunidad en Esmirna que, en medio de la persecución, demostraba ser fiel al Señor con una valentía admirable. Visualiza el escenario, la realidad del sufrimiento por causa de la fe, un concepto que a menudo se nos escapa en medio de nuestras vidas cotidianas. Pero esta carta es un recordatorio elocuente de que cada seguidor de Cristo debería estar dispuesto a soportar pruebas por amor a Él, porque el sufrimiento se presenta en formas variadas. Antes de continuar, si te está gustando este video, dale un me gusta para saber que quieres más contenido como este, compártelo y suscríbete para más mensajes de bendición para tu alma. Mientras reflexionamos, no podemos pasar por alto las persecuciones contemporáneas que enfrentan muchos hermanos en Cristo. Nos enfrentamos al sombrío cuadro de congregaciones que se reúnen en secreto y en pleno siglo XXI
21, algunos entregan sus vidas como mártires por su fe. A lo largo de la historia, los defensores valientes de la verdad de Jesucristo han experimentado persecuciones en diversas formas al mantenerse firmes sin ceder ante otras creencias religiosas. Viajemos a los días del Nuevo Testamento, donde la persecución emanaba, en gran medida, de paganos, según se relata en Hechos capítulo 19, versículos 26 al 41, o de las autoridades romanas, como se menciona en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Sin embargo, en Esmirna, la persecución adquiría un matiz particular al provenir también de algunos miembros de la comunidad judía, llevando a que fueran denominados una sinagoga de Satanás, según se registra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, y también en el capítulo 3, versículo 9. Estas palabras punzantes nos transportan a las declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, donde proclama: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este rechazo a Jesús como Mesías y Señor pone al descubierto que aquellos que lo rechazan siguen a un Señor falso, es decir, a Satanás. En última instancia, el rechazo de Jesús siempre está entrelazado con el engaño de seguir a un Señor que no es el verdadero. En este relato conmovedor, Jesús se refiere a la tribulación y la pobreza que enfrentaba la iglesia en Esmirna, como se menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Su situación de pobreza podría haber estado vinculada a la persecución que soportaban. Quizás se negaban a participar en las ceremonias religiosas de los gremios comerciales de la época, lo que les acarreaba adversidades económicas. La palabra tribulación o aflicción sugiere la persecución de los cristianos en los últimos días, un concepto que Jesús empleó en Mateo capítulo 24, versículo 9, para referirse a la persecución y la muerte que los seguidores de Cristo tendrían que enfrentar por su causa. En Esmirna, esta persecución ya había comenzado y el Señor los preparaba para tiempos aún más difíciles. Sin embargo, desde el inicio de esta narrativa, el Señor ofrece un mensaje de esperanza. Él destaca que Él es quien murió y volvió a la vida, según lo describe Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. La verdad fundamental que debían comprender era que, dado que Cristo murió y resucitó, podían estar seguros de que si llegaran a morir debido a la persecución, también serían resucitados de entre los muertos. En otras palabras, Jesús promete que no experimentarían la llamada segunda muerte, como se lee en el versículo 11. Aunque la primera muerte pudiera ser a manos de sus perseguidores, Dios los resucitará y no tendrán que enfrentar el juicio final, es decir, la segunda muerte. Adicionalmente, Jesús promete en el versículo 10 que recibirán la corona de la vida. Esta promesa adquiere un significado especial para la comunidad de Esmirna, conocida por sus juegos atléticos, ya que evoca la idea de la corona de laurel otorgada a ciudadanos y atletas destacados. En los callejones de la antigua Esmirna, donde las sombras danzan entre los adoquines, la comunidad cristiana se encuentra envuelta en una narrativa extraordinaria. Sus perseguidores, ciegos ante la verdadera opulencia espiritual, consideran a estos creyentes como los más desfavorecidos. Pero en ese momento, en el umbral de lo que parecía ser su desgracia, Jesús, con una benevolencia inmutable, estaba a punto de tejer la trama de su victoria, otorgándoles un regalo imperecedero, la vida eterna. Sumerjámonos en la riqueza espiritual de esta iglesia en Esmirna. Jesús, en su epístola, proclama que esta comunidad es genuinamente opulenta, no una opulencia medida en monedas terrenales, sino en los tesoros sublimes de la gracia y la salvación divina, una riqueza que desafía las apariencias y se resalta con esplendor en Colosenses capítulo 2, versículo 3. La comunidad de Esmirna, así, se encuentra enriquecida por la comunión con lo divino, emergiendo en la penumbra como guardianes de un tesoro celestial. Pero en esta carta reveladora existe un mensaje sutil y alentador, como un hilo de esperanza entretejido en la trama. La persecución que enfrentan se delimita a 10 días, según se señala en Apocalipsis 2:10. Este simbolismo nos transporta a los días de Daniel, cuando él y sus compañeros enfrentaron una encrucijada en la corte del rey Nabucodonosor. Optaron por rechazar la opulencia mundana, estableciendo un plazo de 10 días para demostrar que podían sostener su bienestar sin depender de las provisiones terrenales. Bajo la soberanía protectora de Dios, superaron la prueba, revelando la fidelidad divina con majestuosidad. Aunque la persecución en Esmirna podría haber perdurado más allá de 10 días, la historia de Daniel y
sus amigos resuena como un eco reconfortante para todos los cristianos que enfrentan adversidades. Si, en su compromiso por vivir sin renegar de su Señor, se ven confrontados con la persecución, descubrirán que el Señor, con su soberanía, ha establecido un límite de tiempo para sus pruebas. Además, la persecución misma se transforma en la prueba del Señor, según lo menciona Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde su pueblo permanece fiel y Él, en su soberanía, los vindica con gracia y justicia. En el telar de la existencia, muchos de nosotros evitamos la trama del sufrimiento, quizás aferrándonos demasiado al mundo y comprometiéndonos en exceso con sus efímeras delicias. Dividimos nuestras vidas en compartimentos, limitando a Cristo a los domingos y las oraciones, excluyéndolo del resto de la semana. Esta actitud, más que una elección, se convierte en un tejido de compromisos que frecuentemente experimentamos. Sin embargo, a medida que las personas integran su fe en cada rincón de sus vidas, se encuentran con antagonismo. Estoy firmemente convencido de que, si viviéramos verdaderamente como Cristo desea, los cristianos de todo el mundo enfrentarían los embates de Satanás con la fortaleza de la fe. Esta carta, más que una epístola, se convierte en un relato cautivador que nos interpela a todos, exhortándonos a mantenernos fieles, a no temer lo que estamos a punto de sufrir y, si Dios así lo demanda en el versículo 10, a ser fieles hasta la muerte. Reconozcamos cuál podría ser el costo y elevemos nuestras súplicas al Señor para que nos fortalezca, permitiéndonos mantenernos firmes por Él. Que la iglesia en Esmirna y los cristianos en Orissa, que hace 15 años fueron masacrados, con sus historias entrelazadas, se conviertan en faros inspiradores que nos guíen a romper con la complacencia y los compromisos, mientras buscamos con valentía la corona de la vida en lugar de las efímeras comodidades y el fugaz reconocimiento que este mundo ofrece. Por cierto, si aún no has hecho parte de la familia de Dios, he hecho un video que te muestra cómo puedes construir una relación genuina con Dios y tener vida eterna para tu alma. Solo haz clic en la pantalla que ves a la derecha para ver el video ahora mismo.